Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. En Él se goza nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Feliz y bendecido domingo, 30 de agosto, domingo, Día del Señor. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 16, versículo 21 al 27 de San Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo: «Ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino los de los hombres». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que este evangelio que Jesús nos presenta nuevamente, que hemos escuchado, creo que ya en varias ocasiones, nos sigue insistiendo en las prioridades del seguimiento de Cristo. Pero también nos habla de unas prioridades para el mundo. ¿Cuáles son esas prioridades que tiene que tener todo seguidor, todo discípulo de Jesús cuando empiece a seguir a Él, cuando empecemos a seguir a Jesús? Cuando uno empieza a seguir a Dios, cuando uno empieza a acercarse al Señor, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el sufrimiento. O sea, el seguimiento del Señor no es fácil. El que diga, no, seguir a Dios, empezar a caminar en los caminos de Dios, empezar a acercarme a Dios, es fácil. Es como tomar agua. No está siguiendo a Dios. Porque el seguimiento de Dios siempre implica sufrimiento. El que diga, me cuesta, quiero renunciar, es duro, es difícil, siento que no soy capaz, estoy en crisis porque me ha tocado hacer muchas cosas que antes no hacía, dejar muchas cosas que antes tenía, ese verdaderamente está siguiendo a Dios. Porque el seguimiento de Dios implica sufrimiento, pero no es un sufrimiento masoquista, no es un sufrimiento buscado, es un sufrimiento que nos lleva a configurarnos más con Él, es un sufrimiento de bendición, es un sufrimiento que, a pesar de que hayan dificultades y problemas, ese sufrimiento es un sufrimiento que trae paz y alegría profunda al alma. Segundo, negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a uno mismo es buscar la voluntad de Dios. Y cuando yo busco la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios se va a confrontar con mi voluntad, porque me voy a dar cuenta que una cosa es lo que Dios me pide y que muchas veces una cosa es que otra cosa es lo que yo quiero hacer, y ahí es cuando me toca decirle no a mi voluntad, no a lo que yo quiero, no a lo que yo deseo, no a lo que a veces estos pensamientos se dejan llevar por el mundo
y empezamos como a dejarnos arrastrar por eso y empieza a agradarnos ciertas cosas. Es cuando entra la voluntad de Dios y dice, por ahí no es, maravilloso tu proyecto, maravilloso lo que piensas hacer, qué bonito, qué hermoso lo que estás deseando, proyectando, pero no. Es decirle no a la voluntad propia para aceptar la voluntad de Dios y eso nos cuesta. Tercero, cargar la cruz. ¿Y qué es cargar la cruz? Aprender a vivir el Evangelio. ¿Y el Evangelio a qué nos invita? A tener ese encuentro personal con el Señor todos los días. Usted cargar la cruz significa que todos los días tengo que renunciar a las cosas del mundo, que todos los días tengo que cambiar, que todos los días tengo que buscar ser mejor. Cargar la cruz es pensar siempre, soy débil, me tengo que cuidar. Hay situaciones en las que no me puedo acercar mucho porque tengo rabo de paja y me puedo quemar. Cargar la cruz es buscar todos los días estar en gracia de Dios. Cargar la cruz es buscar todos los días mejorar. Cargar la cruz es estar en vigilancia para no caer en la tentación del mal y por lo tanto perder la gracia de Dios. Pero también correr riesgos. Que quiera seguir, dice Jesús hoy en la palabra, tiene que atreverse a correr riesgos. ¿Y qué es correr riesgos? Vea, cuando tú empiezas a seguir a Dios, cuando yo empiece a seguir a Dios, tienes que correr el riesgo de que te critiquen, tienes que correr el riesgo de que muchos de tu familia te critiquen, no estén de acuerdo contigo, tienes que correr el riesgo de que muchos compañeros de trabajo, amigos, te digan, oiga, se volvió fanático, se volvió fanática. Así no es, relájese, viva la vida. Correr el riesgo significa que tú tienes que entender que vas a empezar a hacer signos de contradicción para muchos. Y dice Jesús, seguirlo. El que quiera venir en pos de mí, sígame. ¿Y qué significa seguirlo? Que todos los días tienes que preocuparte, todos los días tenemos que preocuparnos por aprender más de Él. Todos los días tenemos que preocuparnos por leer más la palabra de Dios y sobre todo por ponerla en práctica. Todos los días tenemos que preocuparnos por crecer espiritualmente, conocer más de la fe, conocer más de Jesús. Por eso es importante que estés en un proceso. La iglesia brinda muchos procesos de formación. De manera especial les recomiendo la nueva evangelización o los procesos de la renovación carismática católica, seminarios de vida en el Espíritu. Hay muchos procesos de formación donde uno puede empezar a crecer, a aprender, a conocer más de Dios y empieza a tener un camino. Pero también el Evangelio nos habla de las prioridades del mundo, que son muy simples, pero que nos arrastran. Prioridades del mundo, el facilismo. El facilismo es lo que le dijo hoy Pedro a Jesús. Vea, no se esfuerce, ¿cómo así que va a sufrir? Váyase por el camino más corto. Vea, busque el camino más fácil. ¿Qué cuento que va a sufrir y qué cuento que se va a esforzar? Haga trampa para llegar a la meta. Tírese siempre por el camino más fácil. ¿Qué cuento de sufrimiento? ¿Qué cuento de esforzarse? ¿Qué cuento de madrugar? ¿Qué cuento de trasnochar? No, el facilismo. Segundo, el egoísmo. No importan los demás. Usted primero, usted segundo. Preocúpese usted por su vida. Los demás que se jodan. Los demás que se vayan, que se larguen. Los demás no interesan, no importan. Usted es usted es el importante. Preocúpese por usted. Usted no más. Preocúpese por su vida. La gente es desagradecida. La gente no necesita. El egoísmo. Y tercero, la comodidad. Vea, hágase respetar. No deje que nadie se meta en su vida, ni lo incomode. Qué pereza ayudar, qué pereza servir. Vea, viva tranquilo, relájese.
no se preocupe. Ese es el pensamiento del mundo. Uno es el pensamiento del mundo y otro es el pensamiento de Dios. Unas son las prioridades del Señor que hoy Jesús se las muestra a Pedro y otras son las prioridades del mundo. Queridos hijos, que tengan un feliz y bendecido día en el Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre.